Vamos a ver la parábola del sembrador, basado en los textos que vamos a estar tocando ahí. Así que principios de siembra y de cosecha es el tema número 2. Y vamos a ver la parábola del sembrador en el capítulo 4 de Marcos. Así que vamos a ir a la Biblia. No está en la pantalla el texto, pero vamos a seguirlo directamente de la palabra de Dios. Así que te invito a leer en la Biblia lo que dice Jesús de esta parábola. Dice en el capítulo 4 de Marcos, versículo 3, vamos a leer de corrido del 3 al 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Qué triste. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Pasamos al versículo 13 ahora, el siguiente texto, Marcos 4, del versículo 13 en adelante, y dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y fíjense, dice enseguida, no toma tiempo, no demora, sino enseguida. Viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, aquí está claro el consejo de Jesús, principalmente si queremos ser fructíferos. Yo te pido por favor que veas este detalle para que sepamos en el siguiente cuadro. La semilla es la palabra de Dios. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que sembrar y sembramos por medio de la palabra de Dios. Así que ya empezá a pensar cuánto hablas de la palabra de Dios, cuánto lees de la palabra de Dios o cuánto predicás de la palabra de Dios. Porque es la semilla la que se va a sembrar. Por eso tendríamos que desear ser predicadores, no necesariamente para estar desde el púlpito, sino para predicarle a mi vecino, a quien sea. Le voy a compartir algo, le voy a decir algo de parte de Dios. Por eso tenemos que memorizar textos, tenemos que leer la Biblia, saber y qué oportunamente podemos dar consejos a las personas que están atravesando diferentes pruebas. Por ejemplo, si te encontrás con un deprimido, ¿qué salmo le recomendarías? ¿No le recomendarías acaso el Salmo 40, donde es el salmo especialmente para los que sufren depresión? Bueno, porque ya lo sabés y lo recomendás. Mira, hay un texto que te quiero leer. Bueno, no quiero entrar en detalle porque si no vamos a no perder tiempo, sino vamos a quitar tiempo a los otros puntos. La semilla es la palabra de Dios. Los terrenos son las personas, gracias. Los terrenos son las personas. Los terrenos son las personas, o sea que aquí hay 4 tipos de terrenos. No hay un solo terreno, hay 4 tipos de terrenos. Y esos 4 tipos de terrenos se encuentran en todo lugar por donde quiera que andemos. Nosotros tenemos que discernir para ver qué tipo de terreno es el que tenemos enfrente. Si queremos hablar, si queremos predicar, si queremos enseñar, si queremos decir algo que sea relacionado con la semilla, que es la palabra de Dios, tenemos que también darnos cuenta si estamos sembrando sobre mármol, porque sabemos que no va a salir nada allí, no va a fructificar nada. Ese es el terreno al lado del camino, pero vamos a seguir. Los terrenos son las personas y la cosecha son los resultados
personas, logros, conquistas, recursos, buenas obras, ministerios, células, congregaciones. Porque ese es el fruto, es lo que se produce con nuestra siembra. Por eso el sembrador se conoce por la cosecha. Si ha sido buen sembrador va a tener buena cosecha, si ha sido mal sembrador va a ser una cosecha estéril o escasa o ninguna. Por eso Jesús permanentemente está monitoreando el fruto. ¿Se acuerdan cuando fue a esa higuera a comer un fruto y cuando vio que no había nada de fruto? Bueno, dijo que nunca más haya fruto en esta higuera. Y la Biblia dice que tiene poco fruto, el poco fruto que tiene le será quitado para dárselo al que tiene más fruto. Son temas que no los podemos tocar ahora, pero están todos relacionados porque tiene que ver con la siembra y la cosecha. El buen árbol se conoce por sus frutos. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestro ministerio, nuestra vida, a la luz de los frutos. Y yo les dije una vez, y doy gracias a Dios porque hubo una persona que no fue indolente, por lo menos en este sentido, lo digo, porque se empezó a replantear, yo no tengo frutos, o yo quiero tener frutos, o qué pasa conmigo que no hay frutos. Bueno, a mí me gustó realmente esa pregunta que se hizo esta persona, porque me demostró inmediatamente que esa persona no era indolente. Ser indolente es no preguntarte nada. Ser indolente es decir, no me duele, no me importa, no tengo fruto, ¿será que Dios no lo quiere? Y le echamos la culpa siempre al otro. Pero aquí la demanda es para nosotros porque nos designa Dios como sembradores. Nosotros hemos sido invitados a estar con Dios para pescar almas. Yo los hago pescadores de almas, pero también sembradores de mi palabra. Y la palabra, cuando se siembra, no vuelve vacía. ¿Cuántos sabían eso? Pero tenemos que sembrar la palabra. Tenemos que compartir la palabra. Y a veces es lo que menos hacemos. Pero vamos a ir pensando lentamente para que no nos atosiguemos con estos conceptos. Reconociendo los tipos de terreno. Aquí están 4 tipos de terrenos en la Escritura claros. Vos tenés que saber cuáles son. Inmediatamente darte cuenta. Esto va a surgir ya propio de la experiencia. A medida que vos vas andando en el ministerio, vos vas a ir reconociendo los terrenos. Te vas a dar cuenta si una persona está a la orilla del camino. Eso quiere decir que está dura o que está cerrada. Si está entre espinos, bueno, ya voy a entrar en el detalle de lo que significa cada una de esas cosas. O entre piedras, o es tierra fértil. Y es tierra fértil cuando vos ves que la semilla realmente cae bien y empieza a crecer y tiene un crecimiento sostenible, un crecimiento lindo, un crecimiento que se puede ver en el largo del tiempo. No estamos hablando de un crecimiento que es efímero, algo que creció y al poquito tiempo bajó. Algo que sintió gozo y al poquito tiempo sintió tristeza y ya no se mantiene igual ni rinde igual, porque fue pura emoción y no hubo nada de consistencia o principios que sustentaran lo que estaba haciendo. Era una persona meramente emocional, que todo lo hacía en base a sus emociones y no en base a sus principios. Hay una diferencia muy grande en hacer las cosas por principios y en hacer las cosas por emociones o por conveniencia, que es lo mismo. Bueno, vamos a empezar el detalle entonces. A la orilla del camino. ¿Quiénes son los que están a la orilla del camino? Se refiere a un corazón duro, cerrado, negativo, desinteresado, que no le da ningún lugar a la palabra de Dios. Esas personas que parecen cerradísimas, por ejemplo, hay gente que me dice, no, mi hijo no quiere saber nada, mi esposo no quiere saber nada, no le llega, no pasa nada. Bueno, vos tenés que entender, iglesia, y te hablo a vos como líder, como alguien que va a estar con el discernimiento aguzado, es decir, vas a estar atento, que el texto dice claramente que cuando la semilla cae a la orilla del camino, vienen los pájaros, y los pájaros son una metáfora de demonios. Es el diablo el que viene y roba la semilla, quita la semilla. Y rápidamente, dice, enseguida viene el diablo para robar la semilla.
Por eso nosotros no podemos ser tan ilusos de hablar y decir, no me llevó el apunte, no me prestó atención. Bueno, las personas que están cerradas están con obstáculos serísimos para ser salvos. Y el diablo los ha cercado especialmente para llevárselos directamente al infierno, porque está muy cerca Satanás. Si viene enseguida es porque está ahí, al acecho, está cerquita, cerquita. No va a estar cerca tuyo si vos estás sometido a Dios. Dice, someteos a Dios y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Por lo tanto, pero aquel que no está sometido a Dios, aquel que está desinteresado, desligado, totalmente desconectado, está cerca del diablo. Y nosotros tenemos que saberlo a eso. Por eso tenemos que estar orando, cubriendo. Y principalmente orándole con imposiciones de manos. Yo te lo digo por experiencia. Una persona que estaba en esa condición, yo lo empecé a visitar y lo empecé a abrazar y le abrazaba de esta manera, así. Le ponía mi codo en su hombro y mi mano en su cabeza y lo cubría con la sangre de Jesús. Y esa persona terminó viniendo aquí. Le decía, Señor, cúbrele la mente, guárdale, que la sangre de Cristo lo bañe. Y eso va limpiando su vida. Y la oración tuya, la cobertura de oración tuya va siendo una cobertura a su alrededor. Y vos sabés que el diablo está allí al acecho para enseguida robarle la semilla. Por eso no te descuides, por favor. La parábola esta nos enseña de que el pájaro es el diablo que viene para picotear y robar la semilla enseguida. Y nosotros tenemos que estar sabiéndolo. El maligno está al acecho para evitar que la semilla dé fruto. El maligno está al acecho para evitar que la semilla dé fruto. Qué triste es que la semilla no dé ningún fruto y que nosotros nos ilusionemos en vano pensando de que no quiere y es como que le dejamos la responsabilidad de esa persona. El segundo clase de terreno, entre piedras. Las piedras representan los problemas, las crisis y la seguridad de la comodidad. No acepta ser rechazado por Cristo. He tratado de englobar varios conceptos que tienen que ver con este tipo de terreno. Son personas problemáticas, llenas de crisis, llenas de problemas, siempre están con alguna situación que no les cierra. Son personas que están enmarañadas en un montón de conflictos, pero a su vez ellos se han resguardado a sí mismos en una especie de seguridad y de comodidad que les hace estar siempre en una zona de confort. Y cuando nosotros vamos a predicarles, como que le obligamos a pensar en cambios. Y la persona no quiere pensar en cambios. La persona quiere mantener su lugar de comodidad, su lugar de confort. Es como que no quiere salir de ese sitio de conformismo. Y son personas que están recibiendo la semilla, reciben la palabra, se entusiasman, tienen un gozo efímero, muy corto, se ponen contentos, reciben a los que van a visitarlos con mucha alegría, pero inmediatamente se dejan meter en los problemas, inmediatamente los problemas los abruman, inmediatamente los problemas los enceguecen y es como que pierden la visión de la palabra, no tienen sustento, no tienen posibilidad de que la palabra crezca en sus vidas. Y aquí viene la explicación. Poco conocimiento y entendimiento bíblico y además sin principios. Lamentablemente son personas que no leen la Biblia, no entienden la Biblia y no tienen principios bíblicos. Son personas que se han adecuado, supongamos que si vienen a la iglesia, porque estos terrenos están en la iglesia también. No es que estamos hablando que salimos al mundo y encontramos estos 4 tipos de terrenos en el mundo. Estos 4 tipos de terrenos están en la iglesia, están en la membresía, están en la sociedad, están en todos lados. Por lo tanto, hay personas que experimentan un gozo, pero es un gozo muy, muy rápido, efímero, corto, porque no tienen sustento, no tienen conocimiento de la Biblia, porque no la leen, no tienen entendimiento de la Biblia, porque no tienen paciencia para invertir tiempo y estar allí
preguntándose o meditando en lo que la Biblia nos enseña y se dejan abrumar por los quehaceres del día y los problemas que los abruman y están todo el tiempo enmarañados con esos mismos problemas. Por eso vemos personas que pasan los años y siempre con los mismos problemas, porque la palabra no está llegando a lo profundo, ni siquiera entra en su corazón para dar fruto. Hay personas que están con un corazón semiabierto o semicerrado, como quieras llamarlo, pero son terrenos entre piedras que no están dando lugar a que la palabra pueda dar fruto en sus vidas. Y nosotros también tenemos que orar, y ahí orar, pero además aconsejar, discipular y estar permanentemente con ellos. Pero qué triste es que no tengamos tiempo. Y qué triste es que tampoco ni siquiera nos interesemos si leen la Biblia. Qué triste es que tampoco ni siquiera le preguntemos si lee la Biblia. Porque tenés que saber que uno de los principales problemas que tiene la gente es porque no crece en la palabra. Cuando las personas empiezan a crecer en la palabra, vos tenés seguridad y garantía de que van a crecer firmes y constantes siempre. Pero si no crecen en la palabra, olvídate. Todo lo que vas a vivir en relación con esas personas es mera emoción, mera conveniencia y mero egocentrismo, pero no algo que glorifique a Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso nosotros tenemos que estar discerniendo todo el tiempo. Preguntarle, ¿lees la Biblia? ¿Y por qué no la lees? ¿Y cómo la lees? ¿Y cuánto la lees? Pastor, qué cargoso. Bueno, pero son las preguntas típicas, básicas de un buen discipulador. Porque si te dice, no leo la Biblia, no tengo tiempo, no puedo, no tengo ganas, esa persona no tiene futuro en la obra de Cristo, porque no va a crecer Cristo en ella, porque es la palabra la que va formando a Cristo en nosotros. Si nosotros no estamos en la palabra para ponerla por obra, olvídate, esa persona va a quedar como una persona más del montón, en el sentido que no va a poder servir a Dios como un instrumento útil ni ejemplo para guiar a otros a los pies de Cristo, o decirle, mírenme a mí como yo lo miro a Cristo, o síganme a mí como yo lo sigo a Cristo. Eso era lo que decía Pablo. Por eso hay personas que no tienen fundamentos, no tienen entendimiento, no tienen conocimiento, ni principios, y son personas que están sembradas o terrenos entre piedras, y vos tenés que saberlo. Entre espinos. Las espinas representan las preocupaciones y afanes de este siglo y el deseo de las riquezas. Este es tal vez, junto con el anterior, lo que más causa problema y demora en la vida de la iglesia. Principalmente porque hay dos extremos muy claros: personas amarretas, avaras, codiciosas o totalmente agarradas del dinero, que aman el dinero porque es un Dios el dinero para sus vidas, o personas que están permanentemente afanadas por ganar dinero y dicen, por ejemplo, no, yo quiero tener solamente un buen estar, un buen pasar, una casita, un autito, y se justifican de esa manera, pero el fin es el mismo: el deseo de las riquezas, el deseo de mucho tener, el deseo de progresar sin importar nada. Y en esto algunos sin querer le han vendido su alma al diablo, porque la Biblia dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que administrar el dinero y hacerlo para gloria de Dios, pero no vivir pendiente de él como que, guay si me tocan un peso, guay si se meten con mi plata, guay si se meten con mi bolsillo. Por eso alguien dijo, es fácil darse cuenta de dónde está el tesoro de una persona. Simplemente escucharlo hablar de dinero, escucharlo hablar de plata. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y muchas personas están detrás del dinero, especulando con él, y todo lo filtran específicamente relacionado con el dinero. Y es por eso que muchas veces les falta, sufren, no tienen, no les alcanzan, porque son a lo mejor las personas que más están cerradas a la generosidad, al dar,
al amor y al brindarse al prójimo más necesitado. Pero aquí hay otro asunto más importante, por el hecho de que las espinas representan, fíjense, las preocupaciones y afanes de este siglo y el deseo de las riquezas. Algunas personas quieren hacerse ricas cuando no saben que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Sin embargo, se afanan y se turban y están todo el tiempo pensando en cómo tener más y más y más, cuando la Biblia dice que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. No es imposible, ojo. Hay multimillonarios que son generosos, dadivosos y muy amorosos y entregados absolutamente a la obra de Dios. Cuando yo estaba en la iglesia allí en Brasil, me presentaron al dueño de una camisa, de una fábrica de camisas, cuyo diezmo sostenía como a 15 misiones en el mundo de esa iglesia. Así imagínense el diezmo. Pero era generoso, él decía, yo todo lo que tengo es de Dios, es para Dios y para su gloria. Me voy a morir y no me voy a llevar nada. Pero aquí el tema va también porque hay otras preocupaciones, hay otras prioridades, hay otras preferencias que tienen que ver con el buscar dinero y no buscar las almas, no buscar agradar a Dios y el avance del reino de los cielos. Yo cuando pienso en esa familia, miren, una familia de empresarios, y se los voy a contar porque tiene que ver con este punto. Cuando nosotros no teníamos templo, no teníamos nada, éramos un grupito de 15 personas, nos invita a un matrimonio al cual habíamos discipulado con mi esposa, habíamos estado en mi casa enseñándoles la Biblia, como 6, 7 meses, venía este matrimonio, le leíamos la Biblia, orábamos, se iban contentos, gloria a Dios, y un día pasó el tiempo, ellos pidieron una entrevista con nosotros, nos fuimos a visitarlos, y cuando estábamos hablando, le contábamos que estábamos empezando la iglesia aquí en Luján. Y le contamos con entusiasmo, como ustedes nos conocen. Le dijimos que estábamos empezando y que había un grupito de 15 personas, 14, 15, 20, no me acuerdo bien cuántos, y que queríamos realmente tener un templo, queríamos tener un lugar, pero no teníamos plata porque estábamos recién empezando. Nosotros vemos que ellos dos se cuchichearon entre ellos dos como matrimonio, se levanta la mujer, se va y al ratito vuelve y nos pone arriba de la mesa dinero. Y nos quedamos helados, sinceramente nos sorprendió. Dice, miren, esto es lo que teníamos ahorrado para comprar una camioneta, pero se los damos a ustedes para que compren el templo. Yo me vine con las medias forradas. De Capital en el tren, en ese tiempo no existía la autopista, la Lujanero demoraba casi 3 horas, ¿no es cierto, David? 3 o 4 horas demoramos en venir, y como yo no tomo conciencia del dinero, no estaba así. Yo no tengo conciencia del dinero, yo tengo que administrar el dinero. Dios es quien me guarda. Y resulta ser que llegamos y yo se lo di a un hermano de la iglesia, ya fallecido, José María Mingarro. Apenas llegué, le digo, mira, esto nos lo dieron para comprar el templo, toma, yo no lo quiero tener. Y se lo di todo a él. Él se lo gastó. No, él lo guardó y después pudimos comprar Rawson, allí donde estuvimos como primera etapa. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que hubo hermanos generosos, hermanos dadivosos, hermanos que se brindaron completamente pensando primero en la obra de Dios antes que en su propia necesidad. Y después tuvieron camiones, camionetas y una fábrica enorme tuvieron esos hermanos. Porque nosotros seguimos el proceso de sus vidas. Ellos están ahora viviendo en los Estados Unidos, pero personas. Y así también te puedo contar varios. Y aquí hay varios testigos de todo esto que estoy diciendo. No puedo largarme a hablar, pero quisiera contarlo y que ustedes pudieran ver mi corazón y ver la gratitud que tengo para con Dios de hermanos preciosísimos, a quienes honro y doy gloria a Dios, porque he llegado a conocer su corazón generoso, amoroso, dadivoso, que no escatiman ningún esfuerzo por la causa de Cristo. Es Cristo el que está por encima de todo, no está su propio pecunio
o su propio deseo. Pero cuando a veces vemos personas que están tan agarradas, tan cerradas y tan ajustadas y tan guardadas, obviamente se debe a este tipo de terreno, entre espinos. Personas que aman el dinero, idolatran el dinero y todo lo ven por el dinero. Y se quejan el tema del dinero cuando dicen, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto es? Bueno, el diablo te va a sacar el dinero y lo vas a hacer, te vas a dárselo contento. Lo vas a hacer contento. Hay personas que no se dan cuenta de esto, pero le están dando más dinero al diablo y a Satanás que a las cosas de Dios y a la extensión de su reino. Pero acá quiero enfatizar más en otro punto. El otro punto es que dijimos hay preferencias, prioridades y... me la saco. Déjala todavía, yo te tengo que decir cuando cambies. Preferencias, prioridades que tienen que ver con otras cosas, no con Dios. Así que ponete a pensar, hermano y hermana querida, cuando vos estés discipulando a alguien, ¿a quién adora esa persona? ¿A quién idolatra esa persona? ¿A quién busca esa persona? Porque cuando vos ves que hay personas que no tienen tiempo para el reino, nunca tienen tiempo para el reino, siempre están ocupados en sus empresas, en sus trabajos, nunca tienen tiempo para nada, bueno, vos vas a ver personas que van a justificarse con el trabajo. Y trabajo, pastor, como si todo el mundo que se congrega en la iglesia son vagos y no tienen empleo, no tienen trabajo. Yo, miren, le agradezco tanto a Dios, hoy lo estaba haciendo porque tengo un corazón muy agradecido por el esfuerzo y la marcha de la iglesia y los hermanos tan consagrados que hay en esta iglesia. Sinceramente, algún día me gustaría nombrarlos uno por uno, pero obviamente como seres humanos vamos a fallar porque no vamos a poder nombrarlos a todos, pero hay un montonazo de hermanos preciosísimos, generosos, entregados, sacrificados, esforzados, valientes, pero montón, doy gloria a Dios. Y ustedes mismos se están dando cuenta, ¿verdad? A medida que crece la iglesia se ve un precioso grupo de hermanos que está cada vez más entregado. ¿Y ustedes se creen que estos hermanos se quejan? No, pastor, es demasiado. No, yo le agradezco tanto a Dios porque son hermanos esforzados y valientes que están todo el tiempo haciendo una milla más. Y eso es realmente algo maravilloso. Yo me siento honrado por Dios por ser parte de esta iglesia. ¿Cuántos también? Yo me siento honrado, le agradezco muchísimo a Dios, pero no puedo dejar de decir esto porque nosotros tenemos que cuidarnos de no ser este tipo de terrenos, porque vamos a estar demorando la marcha de la obra, demorando la extensión del reino. Vos tenés prudencia y tenés cuidado, pedirle a Dios guía, sabiduría, pero no estés todo el tiempo pensando en cómo lucrar, cómo ganar y cómo hacer, y que eso te obsesione de tal manera que no te dé tiempo ni siquiera para darle gloria a Dios y gracias a Dios por su abundante provisión, porque Él se hizo pobre para hacernos ricos en todas las cosas. Y quienes están buscando la riqueza que perece y va a quedar aquí, solamente como el único objetivo y no con el objetivo de darle gloria a Dios, ellos también creo que pueden llegar a quedar aquí porque han puesto en las riquezas su Dios y su deseo. Y el último terreno es en tierra fértil. La tierra fértil es el corazón que recibe la palabra de Dios y produce el fruto propio del reino. Saben lo que hacen y por qué lo hacen. Su fin es vivir para gloria de Dios y el progreso del Evangelio. Amén. Cuando vos te entregás a Dios, Dios se entrega a vos. Cuando vos lo pones en primer lugar a Dios, Dios te pone en primer lugar a vos. Cuando vos tenés fe en buen lugar, Dios va a añadir y no te va a hacer faltar nada. Vos tenés que cumplir como una persona honesta, seria, sincera, responsable. Y Dios está tomando nota, Dios está viendo cuál es nuestra reacción. Y la Biblia dice claramente, no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y despreciaréis al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, Dios tiene que estar en primer lugar.
y vas a ver que no te va a hacer faltar nada, salud principalmente, no te va a hacer faltar nada, recursos, sabiduría y todo lo que vas a necesitar para proyectarte sin ninguna limitación. Porque los recursos para Dios no son el problema. El problema para Dios somos nosotros, que no entendemos y no tenemos fe para creer que Él nos ha dado ya todo en Cristo. El capítulo 3 de Colosenses dice que estamos completos en Él. Disfruta esa plenitud. Dale gloria a Dios por esa plenitud. Pero al sembrar estamos sembrando con la fe de que vamos a cosechar, y qué lindo aquellos que están sembrando en tierra fértil y que empiezan a ver cómo empieza a germinar esa plantita, esa fe, ese cambio, esas cosas que a nosotros los líderes nos alientan porque vemos que allí hay una buena siembra y que vamos a cosechar al 100 por 1. Oremos para que este sea el año de la cosecha, porque ya hay mucha siembra, hay mucha siembra. Todos los días se esparce la palabra, todos los días se siembra. Bueno, tiene que empezar a dar fruto al 100 por 1. Y yo doy gloria a Dios porque ya está dando fruto al 100 por 1. Todos los mensajes de los domingos, les puedo asegurar, me dan un gozo, este también, obviamente, yo predico con gozo, aunque no se note. Pero tengo mucho gozo al predicar y mucha convicción al hacerlo, pero cuando estoy predicando, sinceramente Dios ya me ministró antes. Y lo único que oro es que yo sea realmente fiel transmisor de su palabra, para que cada uno pueda recibir una semilla y ser vivificado por ella. Así que vamos a orar para que Dios nos permita ser buenos sembradores. Yo te invito a levantar tu mano ahora al cielo, para que Dios te permita ser un buen sembrador de su palabra. ¿Dónde tenés que empezar a sembrar? En tu casa. Dedicarle textos bíblicos a tus familiares, compartir la palabra con tus seres queridos, empezar a recomendarles lecturas que sean selectas, que te han bendecido. Dios tiene palabra para cada día, para cada circunstancia, para cada problema, pero tenemos que empezar a predicar, tenemos que empezar a compartirla. Así que te invito a empezar a abrir tu boca para empezar a compartir tu palabra. Y si hay alguna persona cerrada, dura, que está allí negada, acércate disimuladamente, dale un abrazo, un cariño, déjame orar por vos, y ahí lo cubrís con la sangre de Jesús. Y esa cobertura de oración vas a ver cómo va a ir quitando esa membrana que tiene de dureza, esa costra dura, y va a ahuyentar también a Satanás y a sus demonios para que no roben esa semilla. Amén. Cierra tus ojos. Señor, quiero agradecerte por este tiempo y por esta siembra. Señor, yo sé que va a haber una abundante cosecha y alguien aquí recibió palabra, Señor, alguien aquí detonó con una palabra tuya, y yo sé que vas a dar fruto al 100 por 1 a partir de esta siembra. Señor, hoy tu pueblo fue sembrado y te pido que haya una abundante cosecha también, y que cada uno pueda ser sembrador en su propia casa, con sus cónyuges, con sus hijos principalmente, y después donde estén trabajando. Señor, que se animen a compartir tu palabra, porque tu palabra nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Y te damos gracias por el poder de tu palabra que permanece para siempre. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios.